Hola hermanos, el día de hoy 11 de abril del 2024 es jueves de la segunda semana del tiempo de la Pascua, jueves ya de la segunda semana del tiempo pascual, así que ahí vamos, poco a poco, ya saben, yo pensaba, ¿verdad? Imagínense, hace 15 días estábamos comenzando el triduo pascual, ya pasaron 15 días, ya pasaron 15 días. Bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de ir al Santísimo, de visitar el Santísimo, de estar un momentito delante de Jesús Eucaristía, así que yo se los recomiendo. Bueno, hoy voy a hablarles de un santo interesantísimo, predecesor de Karol Wojtyła. Sí, claro. Sí, fíjense. San Estanislao de Cracovia. Fue obispo en Cracovia. Y allí fue obispo también, no solo auxiliar, sino luego arzobispo, el futuro San Juan Pablo II. Entonces, por eso les digo que fue predecesor de Karol Wojtyła, no de Juan Pablo II, pues entonces sería papa. En fin, miren, Estanislao nace en el año 1030 en Polonia. Su familia era una familia acomodada, una familia, pues lo enviaron a estudiar a París, a Francia, pues lo estudió también en Bélgica. Y bueno, cuando regresa a Polonia, el obispo Sulla, que es obispo de Cracovia, lo ordena sacerdote y le van colocando en varios cargos importantísimos, ¿no? Ahí de canónigo en la catedral y todo. Él no quería ser obispo, fíjense, o sea, el obispo Sulla quería que fuera su sustituto, ¿no? Él se llamaba Lamberto y él quería que él fuera su sustituto, pero él decía que no, que qué bonito. Ya les digo que a mí me encanta la gente que tiene el suficiente valor de venir y decir, no es mi lugar. Y entonces él lo decía con toda claridad, yo no quiero ser obispo. Pero bueno, muerto el obispo Sulla, pues resulta que la gente lo aclamó a él y entonces finalmente pues fue ordenado obispo en el año 1072 y como cuando ya muere pues el obispo Lamberto. Y ya les digo, en esa época era rey de Polonia un tal Boleslao II. Este Boleslao, fíjense que los biógrafos siempre tienden a decir que no era mal rey, ¿no? O sea, lo que pasa es que era muy rudo y además pues tenía mucho problema en contra del sexto y el noveno mandamiento, porque el hombre andaba ahí buscando mujeres, eso va a ser uno de los problemas. Estanislao, mientras tanto, se dedica a cuidar a los pobres. Dicen que el palacio episcopal era un lugar donde permanentemente se daba de comer a la gente, a los necesitados y todo. Boleslao, mientras tanto, cometía muchas atrocidades en contra de la gente, tuvo varios conflictos con el mismo Estanislao, porque resulta ser que él pues fue a secuestrar, hay que decirlo de una sola vez, a una mujer casada y entonces claro, Estanislao le dijo que eso no se podía, que era una barbaridad, llegó a una misa, aquel retando el Boleslao, y entonces él paró la misa, Estanislao paró la misa, no siguió, claro, eso enfureció al rey, fue una cosa terrible, ¿no? Y entonces se inventó ahí un caso, Estanislao había comprado un terreno a un tal Pedro y bueno, consigue el Boleslao que los sobrinos, porque son realmente los sobrinos del Pedro que había muerto, que dijeran que no había habido ningún contrato ni nada de eso, que era una farsa, y entonces Estanislao lleva sus testigos y al final compran a los testigos, un solo desastre, y viene, según lo que dice la tradición, ¿no? La leyenda, puedo decírselo, Estanislao le dijo al rey que le diera 3 días para ir a buscar un testigo de primera categoría y el testigo fue el mismo Pedro, que llevaba años enterrado, llevaba al menos 2 años enterrado y abrieron la tumba y ahí no había nada. Y tocando las cenizas, llamémosle así, lo que había en la tumba, pues resulta que resucitó Pedro y lo presentó y se lo llevó al rey. Entonces, imagínense ustedes el rey, el nivel de humillación que tenía. Finalmente le pagó a unos sicarios para que lo mataran a Estanislao, no lo hicieron y entonces al final, ¿saben quién mató a Estanislao? El propio rey, el propio Boleslao, para que vean ustedes el nivel. Eso fue un 11 de abril del año 1076, él propiamente le mató. Hizo una pillería con el cuerpo, lo partió, lo tiró a la calle y le prohibió a la gente que lo enterrara. Para que se lo comieran los buitres, llegaron parece 2 águilas que cubrieron el cuerpo y no permitieron que aquellas aves de rapiña pues se comieran el cuerpo y finalmente, como les digo, pues hubo una gente devota muy fuerte y entonces lograron firme pues defensores de Estanislao y lograron enterrarlo y fíjense que el cuerpo dicen que se juntó, o sea lo que se había descuartizado se terminó juntando. En fin, la revuelta de la gente en contra de Boleslao pues fue terrible, ¿no? Tuvo que salir huyendo
el rey porque ya la gente estaba en contra de él. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, terminamos lo de ayer, ¿no? Terminamos lo del episodio de Pedro y Juan metidos en la cárcel. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Pedro y Juan siguen estando, y los otros apóstoles, dice este texto, porque no solamente Juan, ¿cómo se llama? Firmes en su postura, ¿no? Pues sí, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los... No, les habíamos prohibido que hablaran en nombre de ese. En cambio, ustedes han llenado Jerusalén, qué bonito. Miren, ¿saben qué? Propongámonos una cosa, ustedes y yo. Ok, llenemos al menos nuestra casa de ese tal Jesús. Llenemos nuestra familia de ese tal Jesús. Llenemos nuestros ambientes, nuestro lugar de trabajo. No es necesario andar hablando tanto de él, es necesario vivir según él. Ya, pues es preciso, digan ustedes, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, con firmeza, oigan, a Pedro es que por eso tomaron la decisión de matarlo. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ustedes, sí, ustedes le dieron muerte colgándolo de la cruz, pero la mano de Dios lo ha constituido Señor, jefe, pues, y Salvador. Ah, claro. Fíjense ustedes, y vuelve. Entonces, si ustedes se fijan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una insistencia, una tras otra vez, ¿de qué? Conversión, perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo, para el que obedece, recibe el Espíritu Santo. Es decir, esto es reiterativo en todos los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues ahí está el querigma, ¿ya? Por eso yo creo que habría que cantarles el Salmo 33, que es el Salmo de hoy, a los del Sanedrín y decirles, hombre, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. O sea, y punto. El Evangelio. Ok. Vamos. ¿Quién dice esto? Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos por partes. Los versículos anteriores, si ustedes se recuerdan, ayer habíamos terminado hablando de tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Muy bien, llegamos hasta el versículo 21. Pues les cuento, hasta el versículo 31 hay es una manera metatauta, dice el griego, entonces pasó a otro lugar. Es una manera en el Evangelio de Juan siempre de marcar una ruptura, o sea, Jesús termina el diálogo con Nicodemo y ahora entonces pasa al Jordán. Ahí no sabemos dónde es que era el lugar donde dice que había abundante agua, pero entonces le fueron a decir a Juan el Bautista, aquel del que nos hablaste está bautizando por allá, ¿verdad? No sabemos si era él directamente por la manera como se expresa, están bautizando, dice, o sea, podrían haber sido los discípulos, no importa. El tema es que hay dos bautizando, pues está Juan el Bautista y está Jesús, pero Juan, que son las palabras que están antes, dice que es preciso que él crezca y que yo disminuya. Entonces, yo solo soy el precursor, yo solo el que le preparaba el camino, así que él está haciendo lo correcto. Entonces, estos versículos del 31 al 36, ¿quién los dice? Porque los expertos dicen que es el narrador de Juan. O sea, porque no las puede decir Juan, no es Juan el Bautista, pues, y no es Jesús. Aunque pareciera en algún momento que es Jesús el que está hablando, pero no, pues. Entonces es el narrador. ¿Qué es lo que dice? Miren, aquí está lo simpático, ¿no? Hablar de lo que hay en lo alto, hablar de lo que hay abajo.
O sea, ese es el tema. O sea, esa es la clave del asunto. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que viene de la tierra, casi podríamos hablar que es una comparación entre Jesús, que viene de lo alto, y Juan, que es de la tierra. Solo que esta imagen de hablar de las cosas terrenas, porque el que viene del cielo, pues está encima de todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. El punto. Pero acuérdense que venimos de hablar de que en el mismo capítulo 3, lo que teníamos que haber leído el lunes que no leímos, que Nicodemo le dice, Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, miren, es más fácil hablar de las cosas de la tierra, ustedes y yo somos terrenales, pues. Nuestra meta es el cielo y deberíamos de estar pensando en función de eso, ¿no? Pero piénsenlo, por eso es tan fácil a veces, digo, no es que sea tan fácil, pero es más fácil hablar de las cosas terrenales. Durante la cuaresma, por ejemplo, nos hemos dedicado a hablar de la conversión, de los pecados, de todo lo que hemos cometido, de las faltas que hemos cometido, y hay que llamar a la conversión. Sí, pero hablar de eso son de las cosas de este mundo, la transformación de este mundo, la transformación personal de cada uno de nuestras familias, perfecto. Pero ya hablar de las cosas del cielo, hay que estar en la sintonía de Jesús, ¿no? Es hablar desde Jesús. Por eso, fíjense, él da su testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, pero no le creen, pues. Ya, no, nosotros no damos fe, porque como nosotros no tenemos, somos muy terrenos, muy terrícolas, la mirada la tenemos mucho hacia abajo. Y entonces tenemos que poner la mirada en el cielo, y eso es la Pascua. Es que la Pascua debería de ser la oportunidad en la cual usted y yo, litúrgicamente, entramos en a ver, la epourania, es ver hacia el cielo, ver el Uranus, el cielo, ¿no? Y aquí no estamos hablando evidentemente del cielo como la bóveda, no, sino el cielo como meta, ¿no? El cielo como lugar hacia donde debemos aspirar, el estado al que debemos aspirar. De eso, no ser tan de la tierra, Epigeia es la tierra, ¿no? Lo propiamente terrenal. Por eso, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Por eso les digo que a ratos pareciera que es Juan que está hablando de Jesús, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. ¿Ya? Claro, y de ahí el versículo que sigue es la primera vez en el Evangelio de Juan que se habla del Padre que ama al Hijo. Es la primera vez. ¿Ya? Es la primera vez. Fíjense que se habló primero de que tanto amó Dios al mundo. O sea, primero se nos habla del amor que Dios nos tiene a nosotros antes de hablar del amor que el Padre tiene a su Hijo. Es interesante, ¿no? Por eso el que cree, óigame, ¿cuántas veces hemos dicho esto? El que cree tiene la vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Claro, por eso esas comparaciones que va haciendo el Evangelio de Juan son bellas, pues. Solo que aquí hay una frase bastante dura, ¿no? El que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Dicen los expertos en el Evangelio de Juan que aquí hay una reminiscencia de una frase muy más propia del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento, ¿no? Y en todas las maneras como se fue redactando este texto, entonces se fue quedando esta idea, porque la cólera divina, que fue eso, ¿no? Suena golpeado, perdónenme, suena muy golpeado hablar de la cólera de Dios, ¿ya? Pero está ahí. Yo a veces me quedo pensando, ¿no? Evidente, esas imágenes de antropomórficas, es decir, darle características de sentimientos y de actitudes humanas a Dios, pero yo creo que en el fondo, aunque no lo traduce, no se puede traducir así, ¿no? Porque no es la palabra, pero yo creo que esa cólera divina es ese dolor divino, es ese dolor porque, hombre, Dios todo lo que ha hecho, tanto amado al mundo, ¿ya? El Padre ama a su Hijo y entonces es lógico, ¿ya? Lo que se acuerdan de lo que leíamos hace algunos días, ¿no? Del domingo, cuando leíamos de la primera lectura, de la segunda lectura, siempre de la carta de San Juan, que leíamos aquello tan bello, ¿no? El que ama al Padre, ama a los hijos de este Padre también. Entonces, eso es lo que duele. Y a Dios le debe doler muchísimo. Bueno, vamos a hacer oración. Hay demasiadas certezas en esta algarabía nuestra. Sobran las descalificaciones en nombre de una verdad que deberíamos respetar más. Faltan preguntas convertidas en camino y respuestas que desencadenen vidas. Hay mucho ruido y poco silencio en los veredictos habituales. Abundan los prejuicios, escasea la aceptación de los límites, de las dudas, de los errores. Se ofende sin razón quien convierte opinión en ley cuando la realidad le contradice.
Andamos cortos de sabios y largos de fabuladores. Danos, Señor, la oscuridad en que tu luz se vuelva presencia. Despiértanos del sueño de ser dioses y devuélvenos a la senda de tu sabiduría. Amén. Claro, ya. ¿Cómo vamos a entender cuando le decía a Nicodemo? ¿Cómo van a entender cuando les hablo de las cosas de la tierra? O sea, si no me entienden cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me van a entender cuando hablo de las del cielo? Y eso es lo que nos cuesta. Por eso les digo, la Pascua es un recuerdo de que el cielo existe y que el cielo es meta. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Estanislao de Cracovia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz jueves para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.